Ya. Ya listo. Ya, listo, chicos. Entonces vamos a ir continuando. Cuando hablamos de la pregunta 45, nuevamente nos vemos con un texto de completación. Nos dice que vamos a ir completando ya con la opción que tenemos. Costumbres son el conjunto de cualidades o inclinaciones y usos que forman el carácter distintivo de un pueblo o grupo humano. La costumbre implica siempre cierta idea de valor o al menos de conveniencia para el grupo, mientras que la tradición es simplemente un uso social obligatorio. ¿A qué se refiere este texto? Principalmente hablamos costumbres, valores y tradiciones, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Yo debo comprender cuando hablo de una forma de pensamiento propio, y también cuando me refiero quizás a una característica o a una forma de actuar simplemente por costumbre, directamente hablando de forma de pensamiento. Una cosa es costumbre porque esto se hace en mi sociedad y otra cosa muy diferente es costumbre porque lo hago porque ya, ¿sí? Esas son dos terminologías que nosotros debemos saber identificar. Cuando hablo de costumbre de sociedad, y cuando hablo de costumbre que realizo una cosa solamente porque me toca, más no porque tenga que hacerlo. Aquí, como nos dice, como uso obligatorio. En este sentido, ustedes lo que pueden hacer es que pueden ir identificando directamente diferentes formas de la producción cultural. Sí, ustedes dirán, ¿por qué hablamos tanto de la cultura? Porque la cultura está inmersa tanto en el ámbito de las ciencias sociales, por ejemplo, dentro de la historia, cultura está dentro de ciudadanía, cultura está dentro de civismo. La cultura, las costumbres, tradiciones, valores, formas de pensamiento están arraigadas dentro de todos y cada uno de los elementos que conllevan y que conforman a la realidad con la cual nosotros nos manejamos. Entonces, para la pregunta 45, la opción correcta es la opción A. Vamos a la pregunta 46. Pregunta 44. La pregunta 44 es la opción B, que nos dice 1A, 2B, 3C, 4D. Esa es la pregunta es la opción, perdón, de la pregunta 44. Ya listo, gracias. Listo. Vamos a la pregunta 46. Nos dice, ¿cuál es el significado etimológico del término tradición? Tenemos que proviene del término traditio y se relaciona con transmitir o entregar. Sí, a eso se refiere transmisión. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lógicamente la tradición se caracteriza o se refiere a que una forma de pensamiento, una forma de actuar, una forma de desarrollar, una forma de ser, se va manteniendo durante varias generaciones, se va manteniendo en el tiempo durante varios elementos de la sociedad. Entonces, la opción correcta para la pregunta 46 es la opción D. La pregunta 47 nos dice, ¿cuál es el propósito fundamental de la tradición en la sociedad? La tradición se caracteriza principalmente por preservar modos de hacer algo a lo largo del tiempo. Ese es el propósito que tiene la tradición, la palabra tradición. Hacer que una forma de actuar se mantenga a lo largo del tiempo, como les dije y veíamos anteriormente, quizás por diferentes formas, diferentes enfoques, por diferentes también interrelaciones de las sociedades, estas tradiciones tengan alguna transformación, pero como tal, lo que se busca es que la parte fundamental, la situación por la que se lo hace, por la que se desarrolla cada tradición, se mantenga arraigada. Sí, por ejemplo, un ejemplo aquí en la ciudad de Riobamba, cada Navidad se realizan los pases del niño. Los pases del niño han tenido muchísimas transformaciones, muchas. Ahora, se baila en las escuelas, antes quizás solo lo hacían en las iglesias, se lo hacía por las calles, ahora hay muchísimas sociedades que lo hacen. Ha existido varias transformaciones en los trajes, existía un traje tradicional cotidiano, ahora los trajes son diferentes, tienen más artefactos despampanantes, pero como tal, la forma de pensamiento o el motor principal que conlleva a realizar esta festividad no se ha perdido, que es, lógicamente, la adoración a Jesús que está por nacer.
en ese sentido, como les digo. Quizás la forma de pensar, el motor, la intención que tiene la fiesta no se pierde, pero las características que conllevan alrededor quizás tengan que transformarse, pero de acuerdo a la realidad. Es entonces, de acuerdo a la pregunta 47, la opción correcta es la opción B. Vamos a la pregunta 48. Nos dice, ¿cuál fue el impacto principal de la industrialización en los países donde ocurrió, generando desarrollo económico, pero también dando lugar a las bolsas significativas de pobreza? Lógicamente, el impacto en el que tuvo la globalización, la industrialización, perdón, fue en el desarrollo económico y el aumento de la pobreza. ¿Por qué? Quizás por el hecho de que aparecieron estas grandes maquinarias, el trabajo fue mucho más fuerte, lograron hacerse muchos más productos en masa. ¿Esto que lograba? Que lógicamente los países, las mismas empresas, tengan más contacto con otros entornos, con otras sociedades, provocando así que lógicamente ingrese más dinero, los países tengan más riquezas, pero esto aumentó, aunque no crean, el desarrollo económico aumentó la pobreza. ¿Por qué? Porque durante muchos años las grandes empresas tenían mano de obra, es decir, los trabajadores. Cuando llega la industrialización, grandes maquinarias sustituyen la mano de obra y ahora existían muchas personas desempleadas. ¿Quiénes tenían poder? ¿Quiénes tenían dinero? Pues generalmente las personas que tenían estas grandes empresas o que tenían alguna conexión directa con las fuertes cúspides sociales, ¿sí? Con las personas poderosas. Y mientras los ricos se hacían más ricos, los pobres se hacían más pobres aún. Y fue un desequilibrio totalmente grande con la llegada de la industrialización, pese a que se puede pensar que no, que fue un desarrollo tecnológico, que quizás fue una forma bastante buena de que la sociedad desarrolle, se promueva generalmente. No fue así debido a que no se lo utilizó de buena manera, sino simplemente con un pensamiento o con una finalidad económica. Entonces, para la pregunta 48, la opción correcta es la opción C. Vamos a la pregunta 49. Tenemos un texto que nos dice, desde el punto de vista del medio natural, la industrialización tuvo un impacto negativo. Es innegable la incidencia que los diferentes procesos industriales tienen sobre la atmósfera, las aguas, los suelos y la vegetación, y más importante aún, sobre la salud humana. Pero todo esto no se tuvo en cuenta o fue visto como un peaje necesario que había que pagar para poder continuar con el desarrollo con el desarrollo económico. Ahora bien, de este desarrollo solo se beneficia una parte de la población. Es bien cierto que la clase obrera había incrementado el nivel de renta, pero no lo es menos que tanto las condiciones de trabajo como la calidad del entorno en los barrios obreros, ya que eran poco saludables. Lo que les mencionaba está explicado en este texto. Si bien es cierto, la industrialización lógicamente desarrolló, hizo que se promueva más a fondo la economía, que se promueva más a fondo los lazos comerciales, pero hizo que se vea afectado el entorno. Ahora, lo que nosotros vemos como rezago, el calentamiento global, es producto de esta famosa industrialización, donde a las empresas no les interesaba absolutamente nada con tal de tener un ingreso económico. Esto nosotros habíamos estudiado incluso también en lo que es emprendimiento y gestión, la importancia que tienen los negocios con la responsabilidad social. Pero lógicamente esto ahora se estudia en la actualidad, esto ahora se entiende ya una vez que el entorno está dañado, una vez que la naturaleza ya está afectada, pero ya se ha dejado de lado o se ha olvidado quizás, lógicamente durante muchos años no tenía mayor importancia ello. Y esto provocaba también daños en la salud, debido a que producían grandes cantidades de smog, grandes cantidades de contaminación que afectaba a la salud de la sociedad entera. ¿A esto qué nos dice? ¿Quién se beneficia principalmente del desarrollo económico durante la industrialización? Los dueños de las industrias. Nadie más. La opción correcta es la opción C. Los dueños de las industrias eran quienes se beneficiaban económica, social y políticamente. Sin importarles absolutamente nadie más, ellos eran los únicos que percibían beneficios
a costa, y esto sí, a costa del daño a la naturaleza y del daño al resto de la sociedad. Entonces, cuando nosotros escuchemos hablar de la industrialización, debemos recordar que no fue como tal un elemento positivo para el siglo en el que se desarrolló, que más o menos fue en el siglo XV, siglo XVI. Vamos a la pregunta 50. Nos dice, selecciona la respuesta correcta. Los científicos sociales definen distintos modos a la sociedad contemporánea. Contemporánea, es decir, a la sociedad actual. Sin embargo, en general se puede definir como la sociedad que se desarrolló a partir de la Segunda Guerra Mundial. Esta sociedad se caracteriza por los siguientes rasgos. Tenemos tres rasgos fundamentales, que es la globalización, la modernización y los cambios sociales. Sí, y tenemos tres conceptualizaciones. Nos dice la sociedad contemporánea se caracteriza por el proceso de modernización que ha llevado a cabo un aumento de la urbanización, la industrialización y la educación. Esto ha dado lugar a cambios en la estructura social y la economía y la sociedad. La sociedad contemporánea se caracteriza por una serie de cambios sociales como el aumento de diversidad, individualización y la secularización. Estos cambios han llevado a una mayor complejidad y dinamismo de la sociedad. Y la opción C nos dice la sociedad contemporánea está cada vez más interconectada gracias a los avances de la tecnología y la comunicación. Esto ha llevado a un aumento en la interdependencia entre los países y la difusión de las ideas y culturas a nivel global. Incluso dentro de las conceptualizaciones están ya las respuestas. Cuando nos habla de que ya una sociedad es más urbana, tiene más tipos de actualizaciones y es industrializada, la educación es de acceso, es lógico que estamos hablando de modernización. Cuando una sociedad es diversa, es individualizada, habla de la sociedad, lógicamente entendemos que son los cambios sociales. Y al entender que una sociedad ya es más interconectada, unas sociedades con otras, conocemos que es la globalización, ¿sí? Estos tres elementos son parte de la sociedad actual. Entonces, la opción correcta es la opción B, que es 1C, 2A, 3B. La opción B. Lógicamente, estos son los elementos que ya son parte de nuestra realidad. Son los elementos que nosotros ya conocemos y desarrollamos dentro de nuestro contexto actual. Vamos a la pregunta 51, ya yendo a terminar. Generalmente el término estructura social se refiere a las características de las colectividades, los grupos y las sociedades, rasgos no imputables a los individuos y que ejercen un efecto constructivo sobre las creencias y acciones de estos. Algunos ejemplos como picos de variables estructurales en la sociología contemporánea son la familia, la división del trabajo, los niveles y grados de desigualdad. ¿Cómo se define el término estructura social en el contexto sociológico según el texto? Haciendo un análisis crítico, un análisis desglosado del texto, entendemos que se refiere a los atributos de las colectividades, como grupos y sociedades que no son atribuibles a los individuos. Estructura social, todo lo que conforma a un entorno, no hablando desde una forma individualizada. Es decir, no lo que yo soy como persona, no lo que Pepito es como persona, no lo que Juanito es como persona, sino que estructura social es y se refiere a todos los atributos que tenemos como grupo, como entorno, como colectividad. Entonces, dentro de la pregunta 51, la opción correcta es la opción B. Vamos a la pregunta 52. Nos dice, ¿cuál de ¿Me las puede dar siguientes? con la pregunta 50, por favor? En la pregunta 50, la opción correcta es la opción B, que nos dice 1C, 2A, 3B. Listo, vamos a la pregunta 52. Nos dice, ¿cuál de las siguientes organizaciones internacionales juega un papel fundamental en la promoción y protección de los derechos humanos a nivel global? Es la Amnistía Internacional, la opción C. Esta es la organización que busca precautelar más allá de la ONU. Sí, más allá de la ONU, que generalmente nosotros conocemos que es la Organización de las Naciones Unidas, que busca el manejo de la protección de derechos, pero la Amnistía Internacional generalmente es la organización principal a nivel mundial que busca que los derechos de cualquier persona en cualquier parte del mundo no sean vulnerados, pero lógicamente los derechos
lógicos de una persona, ¿sí? Es decir, no que una persona asesinó, mató, violó y ahí ingresa esta organización a decir, no, pobrecito, no le hagan nada, no, sino que directamente una persona que no ha cometido tampoco ningún acto vandálico. En la pregunta 52, la opción correcta es la opción C. Vamos a la pregunta 53. ¿Cuál de los siguientes documentos es considerado el principal instrumento internacional que establece los derechos fundamentales y libertades de todas las personas? Lógicamente es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿sí? Esta declaración, como tal su nombre lo dice, universal, es un documento en el cual rigen todos y cada uno de tanto deberes como derechos que tienen los pobladores y sociedades del mundo entero. Todos, todos, todos y cada uno de los pobladores de este mundo tenemos deberes y tenemos derechos. Si yo incumplo un derecho, pues también mis deberes se aumentan y lógicamente yo debo pagar por este incumplimiento. Todos estos, lógicamente, estatutos rigen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Para la pregunta 53, la opción correcta es la opción A. Vamos. Licenciada, disculpe, la 52, por favor, gracias. La 52 correcto es la opción C. Gracias. Listo. En la 53, la opción A. En la 54, ¿sí? Nos dice nuevamente de completar. Los derechos humanos son como armadura. Te protegen. Son como las normas porque en ellas se explican cómo puedes comportarte y son iguales que los jueces porque puedes recurrir a ellos. Son abstractos como las emociones y como ellas pertenecen a todos, independientemente de lo que pase. Esto prácticamente es como un texto, es como una frase que nos da a entender cómo se manejan los derechos humanos. Protegen, son como jueces porque prácticamente nos dice que es a quienes podemos acudir y son abstractos porque son como las emociones. Le pertenecen a todos independientemente de lo que pasa, ¿sí? No tiene como tal un régimen. Entonces, para la pregunta 54, la opción correcta es la opción D. Protegen jueces abstractos. Vamos a la pregunta 55. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor la relación entre el sistema político y las acciones sociales y económicas en una sociedad? Nos dice que la opción correcta es la opción B. Las acciones sociales y económicas influyen de manera coyuntural en el régimen político. ¿Qué quiere decir? Que lógicamente, cómo yo me desarrollo en la sociedad, cómo el dinero se maneje dentro del entorno, va a tener que ver directamente como resultado del manejo de las políticas, como nos mencionaba en las preguntas anteriores. La política es la que va a desempeñar un rol fundamental en todo lo que conlleva al entorno, en todo lo que conlleva al contexto, tanto político, económico, social. Entonces, en la pregunta 55, la opción correcta es la opción B. En la pregunta 56, hablamos sobre la democracia. Nos dice, la democracia es un sistema de gobierno en el cual el poder político reside en el pueblo, quienes participan en la toma de decisiones a través de procesos de representación. ¿Sí? Esto se refiere prácticamente la democracia dentro de la toma de decisiones. Cuando yo emito mi voto, estoy haciendo un acto democrático con la finalidad de darle el poder a otra persona de que me represente, no de que me gobierne con autoritarismo, ¿sí? Sino que me represente como porque tiene ideales parecidos a los míos, ¿sí? Tiene cierto tipo de formas de pensar, por eso es que nosotros votamos y tenemos varias opciones. Con los ideales que más nosotros tengamos afinidad, lo elegimos para que nos represente. Entonces, en la pregunta 56, la opción correcta es la opción A. Vamos terminando en la pregunta 57. Nos dice, uno de los principios fundamentales de la democracia es el respeto a los derechos humanos. Es la opción correcta, la opción C, derechos humanos, garantizando la igualdad de derechos para todos los ciudadanos. Eso es lo que busca principalmente la democracia, como les decía anteriormente, no ser autoritarios,
no discriminar, no minorizar la forma de pensamiento del resto, sino todo lo contrario, que los derechos de las personas se vean totalmente regidos y se vean totalmente encaminados al manejo de la sociedad, al manejo de todas estas estructuras que desarrollan y evolucionan dentro del entorno. La opción correcta a la pregunta 57 es la opción C. En la pregunta 58 tenemos una relación de preguntas. Tenemos 4 opciones sobre las dimensiones que tiene. Nos dice, en la relación entre el individuo y la sociedad se pueden distinguir 4 dimensiones que se corresponden con los 4 subsistemas que uno puede reconocer en una sociedad. Perdón. Política, social, cultural y económica. ¿Cuál es el significado de cada una de ellas? La política es en el que la ciudadanía se refiere, perdón, aquí nuevamente tenemos mal. La política nos dice, tenemos 4 significados. La ciudadanía se refiere a la relación del individuo con la mano de obra y el mercado de consumo. Supone el derecho al trabajo y a un nivel mínimo de subsistencia. El significado de la opción B. De la ciudadanía tiene que ver con el comportamiento de los individuos en una sociedad y exige cierto grado de lealtad y solidaridad. La opción C nos dice, de la ciudadanía que se refiere a los derechos políticos y responsabilidades. Y la opción D nos dice de la ciudadanía que se refiere a la conciencia de un patrimonio cultural y común. La opción correcta es la opción B, donde la política se refiere a la ciudadanía, conciencia cultural, donde la sociedad, lo social se refiere, donde la ciudadanía tiene que ver con el comportamiento cultural, perdón, de la ciudadanía que se refiere a la conciencia común, y económica, donde la ciudadanía tiene una relación con la mano de obra. En este caso, la opción correcta para la pregunta 58 es la opción B, que nos dice 1C, 2B, 3D, 4A. Opción B. Y en la pregunta 59, ¿cuál de las siguientes opciones describe a la ciudadanía como una práctica activa en la sociedad, el desempeñar un papel activo a nivel nacional en asuntos políticos? ¿Sí? Esta es la respuesta correcta a la pregunta 59. Tiene que ver con todo lo que ya hemos venido explicando anteriormente. Una pregunta, un desarrollo activo, lógicamente, papel activo a nivel de sociedad. Para la pregunta 59, la opción correcta es la opción C. Y por último, en la pregunta 60, donde nos dice, en las democracias representativas, la inclusión política de los ciudadanos implica el fundamento de un sistema político democrático, ya que sin ciudadanos no hay democracia y sin democracia no hay ciudadanos. No obstante, en los países latinoamericanos, la construcción y sobre todo el sostenimiento, es decir, que se mantenga en el tiempo, de la ciudadanía, ha implicado un camino bastante tortuoso que responde a la tensión generada simultáneamente entre este ideal por incluir a todos y los procesos de exclusión social propios del capitalismo, que son los sistemas económicos que se manejan dentro de Latinoamérica. Según el texto, ¿cuál de las siguientes opciones describe mejor la relación compleja entre la inclusión política en las democracias representativas y los desafíos derivados de los procesos de exclusión social en los países latinoamericanos? La opción correcta es la opción D, donde nos dice que habla sobre la construcción de la ciudadanía que se ve afectada por tensiones entre la inclusión política y los procesos de exclusión social. ¿Sí? Bien, chicos, y con esto nosotros llegamos ya a finalizar el cuestionario para su examen de grado. Cualquier inquietud, cualquier quizás problema que tengan, por favor, me escriben. Ya les voy a enviar la clase grabada para que puedan nuevamente revisar las preguntas, para que puedan nuevamente tener una revisión, quizás un repaso de todos los significados y de todos los temas también que hemos ido Sí, desarrollando. porfa,